Buenos días, muchas gracias por venir. Vamos a presentar hoy el informe que veremos haciendo todos los años sobre la evolución de la libertad económica y la libertad de empresa que hacemos con la Heritage Foundation. Y bueno, pues este año, como los otros años, hacemos, digamos, un ranqueo, ¿no?, de los principales países que cubren, digamos, la Heritage Foundation, y luego, el caso de España, lo comparamos con los países de la OCDE. Como sabéis, básicamente este indicador digamos que recoge el índice de libertad de empresa y libertad económica de más de 180 países. Se divide en 12 indicadores, están agrupados en 4 grandes áreas, cada área con 3 medidas específicas y valoradas sobre una calificación de 0 a 100. La primera categoría alude al imperio de la ley y compila la información sobre los derechos de propiedad, efectividad judicial y buen gobierno. La segunda categoría se relaciona con el tamaño del Estado y agrupa el gasto público, la carga impositiva y la salud fiscal. Y la tercera categoría se vincula con la eficiencia regulatoria y pondera la libertad de empresa, la flexibilidad laboral y la estabilidad monetaria. Por último, la cuarta categoría evalúa la apertura de los mercados a partir de los resultados en términos de apertura comercial, facilidad inversora y de solvencia financiera. Como sabéis, este índice de libertad económica ofrece una radiografía bastante precisa del estado actual de la economía global, marcada por una creciente fragilidad estructural. Dentro de estos 184 países, como decía, cubre este indicador, digamos, la nota media que se ha alcanzado es 59,7 puntos sobre 100, frente a los 58,6 del año anterior. Aunque ha existido una modesta mejora, sí hay que decir que esta modesta mejora oculta el deterioro de pilares claves como la sostenibilidad fiscal, afectadas por déficits crecientes y niveles de deuda pública históricamente altos. Hemos visto hace unas semanas cómo los tipos de interés a largo plazo en países como Reino Unido y Estados Unidos y otros países se han movido al alza. Es decir, existe un problema de deuda en las principales economías mundiales, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Francia, incluso China, que está generando, digamos, movimientos en los tipos de interés, y también se está viendo reflejado también en este indicador de libertad económica. Ya viendo un poco el ranking de países, digamos que han sido clasificados solo 3 como libres, con una puntuación superior a los 80, uno menos que el año anterior. Otros 26 se sitúan como mayoritariamente libres, es decir, que tienen una puntuación entre 70 y 79,9, mientras que 58 países son considerados moderadamente libres, es decir, entre 60 y 69 puntos. En total, 87 países presentan un grado significativo de libertad económica. En el lado opuesto tenemos 60 que han sido calificados como mayoritariamente no libres, entre 50 y 59,9, y 29 como reprimidos, menos de 50 puntos. Entre ellos están China e Irán. Dentro del ranking, que yo creo que siempre es lo que más nos interesa, Suiza e Irlanda ocupan el segundo y tercer lugar, siendo Singapur el que mantiene el liderazgo como la economía más libre del mundo. Y Taiwán alcanza su mejor posición histórica, situándose en cuarto lugar. Un país interesante es Estados Unidos, que continúa su descenso con una puntuación de 70 y en el puesto número 28 del ranking, debido, como comentaba anteriormente, al elevado gasto público y el deterioro fiscal bajo la administración Biden, que apunta también a que bajo la administración Trump también este deterioro va a continuar. El país que genera una fuerte mejora ha sido Argentina. Qué bien, ¿no? Sí, el indicador así lo demuestra, que ha sido de la categoría de menor libertad económica, como comentaba anteriormente, gracias a las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei y a la reducción del déficit público y la reducción de la inflación, generando un entorno macroeconómico más estable. Como comentamos todos los años, la libertad económica y la libertad de empresa es un elemento muy importante para generar mayor productividad, mayor retribución salarial por hora y mayor renta per cápita. Es decir, que es una de las cosas que necesita la economía española. Mayor libertad de empresa, mayor libertad económica, mayor productividad y mayor renta per cápita.
¿Cómo queda España dentro de estos indicadores? Bueno, España, cuando analizamos España, analizamos los países de la OCDE y los países de la Unión Europea que no son OCDE para poder dar una fotografía de los países de nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido lo podéis ver en el gráfico de la página 11. Nos situamos en el puesto 53 del ranking mundial, muy lejos de las posiciones de liderazgo que ostentan países como Suiza, Irlanda, Dinamarca o los Países Bajos. En el contexto de los países de la OCDE, Suiza, como decía, ocupa la primera posición, es seguida por Irlanda y Luxemburgo, que también mantienen esa posición el año pasado, mientras que Australia y Dinamarca ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente, ¿no? Y Estonia en sexta posición. España, como veis, tenemos una puntuación de 66,3, mantiene la posición 31 de 38 en el ranking de la OCDE. Y si consideramos el promedio de la OCDE como base 100, España presenta un resultado de 93 en este indicador. También podéis ver en la tabla 1 cómo estamos rankeados en cada uno de los cuatro grupos, ¿no? Donde, bueno, podemos ver que donde estamos peor situados es en salud fiscal, que tenemos un menos 27,7, y también en gasto público tenemos un menos 10,4, en carga impositiva menos 8,2, efectividad judicial menos 8,3. Y donde, digamos, tenemos una mejor nota, en cierta forma son cuestiones que no están tanto en manos de nosotros mismos, como puede ser el tema de la estabilidad monetaria, que tenemos un +5, lo cual significa que el BCE está haciendo un buen trabajo, o en materia de apertura comercial, donde efectivamente España es un país muy abierto en cuanto si medimos exportaciones e importaciones respecto del PIB, es un país muy abierto también en parte influenciado por la política comercial europea, ¿no? Pero en definitiva vemos donde aquí tenemos mucho que mejorar, ¿no? Eh, yo mencionaría también una de las novedades de ese informe de este año es el desarrollo que se hace, y aquí quiero agradecer tanto a Carlos como con Francisco el esfuerzo y su trabajo en preparar un desarrollo sobre lo que es libertad económica y función empresarial. Yo aquí no me quiero extender mucho, pero yo creo que es muy interesante el desarrollo de esos anexos porque, digamos, pone sobre la mesa un debate muy interesante, ¿no? Es decir, la relación entre las empresas y lo que llaman los ingleses los stakeholders, es decir, los distintos actores que intervienen en la empresa, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el papel de los accionistas como propietarios de la empresa y su interrelación entre los proveedores, los clientes, los trabajadores, etcétera? ¿Y cuál es la mejor forma de poder conseguir determinados impactos social, es decir, medioambiental, etcétera, en esta relación? Y yo creo que un poco, ya nos contarán los dos autores en más detalle, un poco la conclusión es que se logran mucho mejor los objetivos, maximizando a largo plazo el valor de la empresa y dejando que los accionistas sean los grandes decisores en las decisiones de la empresa, por supuesto, cumpliendo con la regulación y cumpliendo con, digamos, la relación que tiene con los distintos stakeholders, porque a veces hay conflictos de interés entre unos y otros y al final el propietario de la empresa es el que mejor sabe calibrar esta ponderación. Esto no quita que haya determinadas regulaciones para cubrir deficiencias del mercado, como pueden ser externalidades o pueden ser una visión distinta en el corto y largo plazo, pero esto no quita que el poder decisorio debe de estar siempre sobre los accionistas, que es lo que va a generar, digamos, mayor valor social y mayor valor para la empresa, que no tienen por qué estar en principios enfrentados. Y yo, si queréis, sí me gustaría que comentarais un poco, Francisco y Carlos, un poco el resultado de vuestros estudios. No sé cómo queréis empezar. Carlos. ¿Quieres? Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias al Instituto Económicos por invitarme a participar en este acto y en este estudio. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que es mi ensayo y después voy a tocar dos asuntos sobre el índice. El objetivo de mi ensayo es comentar el famoso trabajo de Hubbard y Baggett
que dice que la primacía del accionista sigue siendo el punto de partida adecuado, pero no es toda la historia. Y esto es lo que me da pie a mí a hablar de la cuestión de la política y de la cuestión de quién manda, porque el poder político fue cercenando la capacidad de acción de las empresas y al mismo tiempo se extendió esta curiosa noción según la cual quien realmente mandaba aquí son precisamente los mismos empresarios cuya propiedad y cuyos contratos se incursionaba cada vez más desde la política y la legislación. Y para rematar el dislate se extendió una teoría de la conspiración liberal según la cual las empresas estarían al frente de insidiosas campañas globalizadoras en favor de la economía de mercado con el objetivo de recortar los estados o incluso de desmantelarlos. Esto, por supuesto, jamás fue así. Y por suerte una reacción por parte del pensamiento económico, de eso va a hablar el profesor Cabrillo, tanto a la escuela de la elección pública como a la escuela neoinstitucional, pues fue ganando respeto académico y fueron, pues, se puede contrarrestar estos disparates que se dicen, ¿no? Mi conclusión es se puede ver una visión optimista en el sentido de que hay un desplazamiento del electorado de forma tal que parece que tiende a favorecer opciones políticas que están más a favor de las empresas que en contra. En los medios, que vosotros conocéis muy bien, lo mismo que yo, porque estoy también en los medios como vosotros, pues ahora es bastante frecuente encontrar condenas a los gobernantes que, por ejemplo, suben la presión fiscal o intervienen de manera abusiva en las empresas. Y concluyo diciendo que no se puede pedir a los empresarios que sean héroes, bastante heroísmo ya es ser empresario. Y además el Estado es el que es, no es el que a los liberales nos gustaría que fuera, ¿no? Nadie puede, tampoco los empresarios, actuar como si esa institución que tiene un extraordinario peso y extraordinario poder, a pesar de lo que nos cuentan de la invasión liberal, no se puede actuar como si esa institución simplemente no existiera, y menos aún desafiar a esa institución que puede acabar con cualquier empresa o al revés, garantizarle su futuro, ¿no? Mi recomendación es que los empresarios no deben ser héroes, pero tampoco ideológicamente neutrales, porque las ideas tienen consecuencias y al mundo de la empresa no le da igual si prevalecen ideas favorables u hostiles a la libertad de mercado. Pues ese es el resumen de mi ensayo que tenéis en el estudio y os quería comentar dos cosas ya sobre el propio índice. Algo sobre el papel del Estado y algo sobre mi Argentina natal, si me permitís. Sobre el papel del Estado siempre me ha interesado en estos índices de libertad económica que Diego Sánchez de la Cruz conoce muy bien. Como son una combinación de factores, resulta que es perfectamente posible que países con estados enormes obtengan una puntuación muy alta en el índice de libertad económica. Entonces lo que hay es que se compensan unas cosas con otras. A mí siempre me ha impresionado cómo es posible que países como Francia, que son el modelo del intervencionismo, sean países tan ricos. Y eso es porque las otras cosas que considera el índice funcionan bien. Es decir, el Estado francés, que seguramente debe ser el más grande del mundo, pues le quita a los franceses prácticamente el 60% de lo que ganan todos los años. Pero el resto se lo deja. Y en el resto, sobre el resto, ahí tienen derechos de propiedad. Y están seguros. Y funcionan las instituciones, los tribunales, etcétera, etcétera. Es esta combinación la que provoca que haya resultados que son complejos. Por eso digo que tenéis que mirar el índice con mucho interés, como lo he hecho yo, pero también con cuidado para considerar estas variables que pueden ser contradictorias. Y por fin termino con mi patria lejana, ¿no? Ha dicho que obtuvo uno de los mejoras más significativas. Esto es verdad, pero aquí tengo que recordar a los hermanos Marx, a Groucho Marx, es una maravillosa anécdota. Ya sabéis que tenía siempre una pelea con Margaret Dumont, esa actriz maravillosa que siempre les acompañaba. Y en una de las películas le hace Groucho una perrería, ella se le encara y le dice, usted es un hombre horrible.
Y Groucho le responde, un momento, señora, ¿comparado con quién? Bueno, pues los datos positivos de la Argentina, la clave es comparado con quién. ¿Por qué? Y porque Argentina estaba en los últimos lugares y tenía unas cifras malísimas, como corresponde a un país que lleva pues un siglo deteriorándose. La Argentina es un modelo de país fallido. 100 años haciendo todas las políticas erróneas. Y da lo mismo, esto es políticamente transversal, da lo mismo conservadores, peronistas, radicales, gobernantes, dictaduras militares, gobiernos democráticos. Todo ha seguido así, hasta que llega Milei. Y entonces Milei hace unas reformas que fácilmente comprendo esta mejora significativa a la que tú hacías referencia, pero tienes que compararlo con lo anterior, y lo anterior era una auténtica catástrofe. Es muy difícil encontrar un país que hayan hecho tantas cosas mal durante tanto tiempo. Y eso es lo que provoca, como también dice el índice, es un empobrecimiento económico muy, muy claro. Último punto, la cuestión de las mejoras tienen que tener perdurabilidad en el tiempo. Porque alguna que otra vez ha pasado en la Argentina, como en otros países, que hubo destellos de cierto liberalismo. Pensemos en Macri, pensemos incluso en Menem. En los años que se empezó a hablar del neoliberalismo, se hablaba de Menem, lo mismo que de Felipe González, se hablaba de gobernantes neoliberales. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que si veis la dinámica del proceso, lo cierto es que la Argentina tiene enormes dificultades ahora para mantener estas mejoras significativas. Está recurriendo una vez más a una estrategia peligrosísima, que es utilizar el tipo de cambio sobrevaluado como ancla antiinflacionaria. Esto se ha hecho varias veces en la Argentina, siempre ha salido mal. Desequilibra todo, todo. Ahora, si tenéis intención de viajar a la Argentina, mejor no lo hagáis, porque os va a costar un café en la Avenida de Mayo, más o menos como en Champs-Élysées o como en la Quinta Avenida de Nueva York. Y esto, que pasó antes, es insostenible. Con lo cual, pues habrá que esperar y ver, a ver si en el próximo año pues tenemos esa mejora significativa a la que hacía referencia. Muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias. Pues para mí también es una satisfacción estar aquí hoy con ustedes para presentarles algunas reflexiones que he planteado en este artículo en relación con el tema del gobierno de la empresa y la maximización de los beneficios o no, y hacer alguna referencia al índice de cómo se ven estas cosas y qué problemas veo en el horizonte en la economía española. Ahora, hay muchas maneras de aproximarse a la economía de la empresa. La más conocida pues, es los análisis de balances, costes, beneficios, etc. Lo que yo planteo aquí es un enfoque que empieza en la década de 1930 hasta hoy, que podríamos llamar la teoría contractual de la empresa, ¿no? Es decir, vemos la empresa como un conjunto de contratos que los gestores realizan con otros agentes económicos, ¿no? La empresa es una institución jerárquica, como decía Ronald Coase, es una isla de poder en el mar del mercado basado en la libre negociación, pero existen ahí una serie de contratos complejos tanto dentro como fuera de la empresa. Dentro de la empresa, pues tenemos todos los problemas de gobierno corporativo, el que antes se mencionaba de la relación entre los stockholders y stakeholders, que es un problema permanente, es decir, el stockholder es el accionista, el stakeholder, aquellas personas o grupos que tienen interés en la marcha de la empresa sin ser propietarios, que son muy, muy diversos, pues desde el más conocido serían los empleados, hasta pues yo sé, el Estado o el ayuntamiento donde la empresa ejerce su actividad, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? Que puede haber distorsiones. Una de ellas es el tema que se menciona aquí en varias ocasiones, que es lo que conocemos como la relación principal-agente, o a mí me gusta hablar de las relaciones principal-agente, es decir, en principio este es un término muy antiguo, ¿no? Y a ustedes no les sonará, pero el término principal todavía en España se utilizaba para hablar del jefe, del empresario, ¿no? Y como se decía, mi principal me ha encargado que le haga no sé qué. El término parece moderno, pero es muy antiguo. Entonces la cuestión es, ¿realmente los intereses del principal y el agente son los mismos? Esto se da en todas las instituciones. Les un ejemplo. En el mundo político, los principales somos nosotros, todos. Nuestros agentes son los... Es el gobierno. El gobierno me está Usted vigilando. Vamos a apagar Ten mucho aquí. cuidado. Bueno, ¿y esto por qué no se apaga? Bueno. El gobierno es nuestro agente. Ahora, realmente el gobierno busca lo que nosotros buscamos. Trasládenlo al mundo de la empresa. Hay una relación principal-agente entre los accionistas y su consejo de administración. Realmente siempre el consejo de administración defiende los intereses de los accionistas. ¿O de qué accionistas? No hace falta que les mencione la OPA del Banco de Bilbao para que vean que este es un problema muy interesante, ¿no? Un modelo de esto. Pero hay otras relaciones principales. Agente, el gerente. El gerente es el agente, en este caso, del Consejo de Administración. ¿Tiene exactamente sus mismos intereses? Los empleados son agentes y su principal es el gerente. Es decir, podemos tener una serie de jerarquías en las cuales hay unas diferencias. ¿Qué ocurre? Que este tipo de cosas está regulada en muchos casos. Es decir, el Estado interviene, el Estado desempeña un papel relevante en ese tipo de contratos y en este tipo de relaciones. Y puede haber la tendencia, que es en el fondo lo que se está viendo aquí, para, por ejemplo, favorecer los intereses de determinados stakeholders frente a los stockholders, frente a los accionistas. De alguna forma, yo enlazaría este índice con este tipo de regulaciones, porque hay una serie de variables, efectivamente, que afectan muy directamente a la vida de la empresa. Fíjense que el Estado aquí interviene de dos maneras. Por un lado, regula este tipo de relaciones, no son completamente libres, es decir, una sociedad anónima no puede organizarse únicamente por sus estatutos. Los estatutos están sometidos a una ley. Lo mismo sus relaciones laborales, etc. Pero además el Estado ofrece otra cosa que también está valorado aquí, que es una administración de justicia que permite, en caso de incumplimiento de estos contratos, reclamar tal cumplimiento o, en caso contrario, una compensación monetaria. ¿Vale? Si miramos los datos que veíamos antes, pues el tema de derechos de propiedad, España está más o menos en la media, en la efectividad judicial está mal, y en lo que llama buen gobierno, relacionado con buena parte con corrupción y otra serie de cosas, estamos mal también, ¿no? Mirando al futuro, lo que decía antes, vamos a intentarlo. ¿Cómo están las cosas en este país en este momento? Pues si observamos la situación de España a la luz de las teorías que tenemos aquí, vemos una tendencia muy clara a intervenir cada vez más en ese tipo de contratos. Y hay una presión, porque en economía utilizamos un término que son los derechos de propiedad, que hay que entender, no es derecho de propiedad en sentido estricto,
yo soy el propietario de este bolígrafo, este teléfono. No, los derechos de propiedad se refieren a tener derechos sobre algo, es decir, yo que sé, un derecho de paso. Yo no soy el propietario de la finca, pero tengo un derecho de propiedad. Aquí estamos en lo mismo, ¿no? ¿Los trabajadores tienen derechos de propiedad? Sí, no son propietarios, pero en ese sentido amplio sí lo tienen. La cuestión es cómo regulamos esto. Y esto se ve en la práctica en varias ocasiones. Un tema muy estudiado es el de qué ocurre cuando una empresa liquida o cuando una empresa, estamos viendo todos los días, tiene que cerrar una de sus plantas. Bueno, pues los que están trabajando allí, los proveedores, el ayuntamiento del pueblo, se van a oponer. Oiga, que esto me favorece. Sí, pero mire usted, es que para mantener la empresa seguramente yo tengo que cerrar eso. Si ustedes observan, continuamente se está viendo este tipo de cosas. No vamos a permitir que la empresa XX se vaya de aquí porque además le dimos una subvención, etc. Este es un tema continuo y que depende en buena parte también de cómo se regule y cómo entre. Con otra idea fundamental en economía, ¿no? En estos casos de liquidación. En economía decimos muchas veces que las barreras de salida son barreras de entrada. Es decir, si yo a alguien que ha establecido una empresa le hago la vida imposible intentando evitar que se marche, a corto plazo puedo conseguir que esa empresa se quede. A largo plazo lo que estoy haciendo es que muchas otras empresas no entren. La dificultad de marcharse, barrera de salida, se convierte en una barrera de entrada y la empresa dice, oye, si a mí esto en el futuro no me va bien, pues ¿qué hago yo? Si no me dejan marcharme, mejor no invierto aquí, voy a invertir en otra parte. Este es un tipo de problema que está ahí presente. Hay muchas más, pero me gustaría mencionar otro del que se ha hablado y que está muy directamente relacionado con esto y que se refiere al gobierno corporativo. Hay un movimiento en España, claro, para introducir a los sindicatos en los consejos de administración. Se alega el caso alemán, que no es exacto. En Alemania los sindicatos no están en los consejos de administración, están en otro tipo de consejo que se llama consejo de vigilancia, pero bueno, aquí se habla directamente de consejos de administración. Pero aquí la cuestión es que a la hora de tomar decisiones, ¿cuáles son los derechos de propiedad que se van a respetar? Pues hombre, el que esté en el consejo de administración dirá, mire usted, yo soy un stakeholder, que el accionista se arruine mientras la empresa funcione me preocupa poco. A mí me preocupa que mis afiliados al sindicato sigan ahí y ganen un sueldo un poco más alto. Por lo tanto, puede plantearse de nuevo ese problema, es decir, un cambio en el gobierno corporativo en este sentido va a afectar seguramente al problema de la relación principal-agente y, por lo tanto, va a afectar a cuáles vayan a ser las políticas o los condicionamientos de las políticas de las empresas. Son algunos ejemplos, pero sí me gustaría insistirles solo en dos cosas. Este es un enfoque importante al mundo de la empresa. No miren ustedes cuando analicen solamente, como digo, los balances o la contabilidad, fíjense en este tipo de cosas y piensen que es un tema abierto, está relacionado con esta legislación y sigan la actualidad empresarial desde este punto de vista y verán que están teniendo continuamente ejemplos interesantes. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos primero por la participación, luego por la explicación. Y si queréis, estamos abiertos a preguntas que tengáis. Sí, han comentado al principio que ha habido una ligera mejora del 58
58 sobre 100 a 59 sobre 100. ¿Hemos estado alguna vez mejor? ¿O se ha ido descendiendo y este año se mejora un poquito? Ahora se refiere al indicador global, que ha habido una cierta mejora. Lo que pasa es que también en este indicador global esta cierta mejora esconde, digamos, un deterioro en aspectos muy importantes, ¿no? Que yo creo que son preocupantes, ¿no? Mencionaba el tema de la deuda pública, que yo creo que es un problema que tenemos a nivel global de forma muy significativa. Tenemos el caso del Reino Unido, donde los tipos a 30 años se han puesto por encima del 5,3%, ¿no? Y donde está teniendo dificultades para colocar la deuda a plazos largos. Es cierto que tiene cuestiones positivas, como que la duración de la deuda pública es muy alta y tal, pero hay problemas. En el caso de Japón, también es otro país con problemas de deuda importantes. Estados Unidos, que ya venía teniendo un deterioro muy sustancial de sus finanzas públicas en la era Trump, con una bajada de impuestos y una incapacidad para reducir el gasto, está teniendo también problemas o puede tener problemas de financiación y los tipos de interés a largo plazo pues están moviendo al alza, ¿no? En el caso de Europa, pues bueno, no, tenemos el caso de Francia, que es el caso más claro, pero bueno, tampoco hay otros países como puede ser Italia y en menor medida España, pues tenemos que tener cuidado. Es decir, que ha habido a nivel global un deterioro importante en algunos de los indicadores, digamos, que son muy decisivos en el tema de la libertad económica, como es el tamaño del sector público y la deuda pública y las finanzas públicas, ¿no? Es decir, yo creo que aunque, como comentaba el profesor Rodríguez Brown, aunque en los otros indicadores es posible que haya habido una mejora, en un indicador tan importante como es este, en nuestra opinión, ha habido un deterioro que yo creo que es problemático. En el caso de España, en los últimos 5 años estamos teniendo un deterioro significativo, ¿no? No sé en qué cuadro está Gregorio, pero hay una media de los 5 años que reflejamos en el informe y donde estamos teniendo un deterioro, ¿no? Hay una cierta mejora este año en España, con carácter puntual, que es en los indicadores de libertad de empresa, ¿no? Posiblemente pues porque los trámites para la creación de una empresa pues se han mejorado, etcétera. Pero bueno, es en este pequeño indicador puntual. Y como decía en el caso de España, en indicadores que quedan fuera, digamos, del alcance de nosotros, como puede ser la seguridad monetaria o la libertad comercial, pues bueno, estamos bien situados por encima de la media de los países de la OCDE, ¿no? Pero en general, en España ha habido un deterioro muy importante del indicador de libertad económica. Y luego yo creo que hay otro tema que no he comentado, pero que yo creo que es interesante, ¿no? Comentaba que esos indicadores de libertad de empresa y libertad económica son claves para generar mayor productividad, etcétera, y para generar mayor inversión. Es decir, que es uno de los problemas que realmente tiene la economía española. Es decir, la inversión en España está situada por debajo de la media de los países de nuestro entorno y por debajo de nuestra tendencia a largo plazo. Y prueba de esta baja inversión es que, como vemos también en este informe, digamos que el beneficio empresarial, digamos, analizado en base al excedente bruto de explotación y también a otras variables, ha tenido un fuerte deterioro en España, ¿no? Y eso también puede estar detrás de esta falta de inversión que creemos que es uno de los grandes retos que tenemos para el futuro, ¿no? Sí, yo diría Te dejo para Francisco. una cosa en relación con lo que ha comentado. Cuando se trabaja con este tipo de índices, piense que hay índices que efectivamente pueden cambiar mucho de un año para otro la tasa de inflación, pero hay otros que tienen una inercia muy clara. Es decir, la efectividad y una efectividad judicial no se cambia en un año. Eso es una tendencia que viene atrás. La regulación laboral, hasta el volumen de deuda. Eso es un volumen de deuda acumulado. Si yo estoy con una deuda de encima del 100% del PIB, no me voy a pasar al 60% el año que viene. Por tanto, hay que mirar también eso y que esto produce efectivamente una inercia de los resultados anteriores. A mí me gustaría señalar el cuadro de la página 20. En la página 20 se visualiza que tenemos un deterioro de la libertad económica en esta última década respecto a la década anterior.
Pero lo que es más preocupante no es tanto el índice en sí mismo que refleja deterioro. Lo que es más preocupante es que la componente que ha sufrido un mayor deterioro es la componente de libertad de empresa, más allá del acontecido en este último ejercicio. Es decir, cuando veamos un periodo largo, ¿cómo hay que mirar estos índices? Porque es un índice de carácter estructural. Vemos como la libertad de empresa, que estaba en un 7,7 en el periodo de 2005 a 2015, en el periodo 2015 a 2023, actualmente vigente, pues hemos pasado al 7,2. Es decir, hemos perdido casi 0,5 puntos y eso es mucho. Un índice de este tipo que tiene mucha inercia, como decía el profesor Cabrillo. Es decir, la importancia del deterioro que hemos sufrido en la variante, posiblemente la variable más vinculada y que más condiciona el bienestar a largo plazo de las sociedades, ¿no? Ya se está visualizando en términos del impacto sobre el desempeño de las empresas, porque está correlacionado la falta de libertad de empresa con menor desempeño. Y el problema es que el peor desempeño de las empresas afecta a la inversión, a su crecimiento, a su innovación, a su capacidad de generar empleo. Es verdad que tenemos un círculo virtuoso de crecimiento positivo por diversos factores, pero realmente este círculo podríamos aprovecharlo mejor y podría tener un mejor rendimiento en términos de mejora de bienestar, que es la renta per cápita, si hubiéramos basado más en un mayor apoyo en lo que es la libertad de empresa y la iniciativa empresarial. De hecho, la variable más retardada en el ciclo económico actual es la inversión de empresa. Entonces, por eso el índice se llama libertad económica y libertad de empresa. Yo quería preguntarles por un asunto que Heritage está tocando mucho, que es la cuestión de la inseguridad jurídica en el sistema tributario. En el informe hay un capítulo sobre ello, ¿no? Pero se habla de cómo hay cada vez más reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos centrales. Se habla cómo en los últimos 5 años, si mal no recuerdo, se han incrementado en un centenar de ocasiones los impuestos o las cotizaciones sociales. Y entonces el panorama fiscal ya no solo es que es gravoso, está reflejado en el indicador, ¿no? De que la columna de tamaño del Estado que incluye la fiscalidad es donde España obtiene un peor resultado, sino especialmente que además es cambiante y continuamente cambiante a peor. Entonces quería preguntarles por todo esto porque es una incertidumbre y una inseguridad jurídica yo creo muy grande y uno de los lastres que imagino está afectando, entre otros factores, a la inversión empresarial. Sí, no, efectivamente. De hecho, publicamos recientemente un informe en relación a ese tema y donde, digamos, que se concluía que creo que el 65% de las reclamaciones ante la agencia tributaria se acababan en favor del contribuyente. Es decir, lo cual y había un volumen muy significativo de, digamos, de dinero retenido, entre comillas, bajo ese tipo de reclamaciones que eran más de 50.000 millones de euros. Es decir, y además el tiempo en el cual se resuelven los casos frente a la agencia tributaria, pues eran de muchos años, más de 5 años. Es decir, que claro, todo esto, es decir, significa que tienes un volumen ingente de dinero retenido hasta que tienes una decisión judicial sobre quién tiene la razón y eso genera incertidumbre, genera, digamos, que no se produzca una inversión y esto tiene un impacto, ¿no? Es decir, que efectivamente hay, digamos, una situación de bastante incertidumbre en estos casos, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos un sistema tributario que muchos de los impuestos se han puesto de forma ad hoc, es decir, el impuesto de la banca, el impuesto de las energéticas, donde además se produce el caso que empresas con beneficios después del impuesto tienen pérdidas, ¿no? Ocurría en el caso de una empresa energética, lo cual es bastante, es decir, que significa que hay bastante inseguridad jurídica, ¿no? Y luego, pues bueno, los impuestos, en definitiva, y siempre lo decimos, el objetivo del impuesto tiene que ser recaudar, no fastidiar, entre comillas, ¿no? Y entonces no puedes tener impuestos con criterios políticos, tienes que tener impuestos que recauden y que sean eficientes, que tengan la mínima distorsión posible, ¿no? Y esto yo creo que efectivamente está arrastrando mucho la inversión. Además de que la mayor parte de más de 90 subidas fiscales de los últimos 7 años han recaído sobre las empresas. Es decir, y eso se ve reflejado también en el excedente bruto de explotación y en la rentabilidad empresarial. Los beneficios empresariales han subido menos que el aumento de los salarios en los últimos años y esto se ve reflejado, digamos, en el excedente bruto de explotación y en el beneficio empresarial y explica en parte también el hecho de que la inversión en España esté muy por debajo de nuestra tendencia a medio plazo y muy por debajo también de la media europea. Es decir, y debajo de esta baja inversión, pues está también la baja productividad y la mala evolución de la renta per cápita en nuestro país. Es decir, las familias
no tienen más dinero ahora que hace 7 u 8 años. Sí, sí. Vale, a mí me gustaría hacer una pregunta respecto a una parte que ha mencionado doctor Rodríguez Brown, que es respecto al hecho de que usted siente un optimismo sobre el electorado en respecto a su posición relacionada con las empresas. Pero realmente me gustaría entender el por qué, porque realmente yo veo, por ejemplo, Estados Unidos como un referente del proteccionismo global y un cambio de, digamos, de libre mercado a más un mercado nacional. Entonces me gustaría que usted explicara mejor de dónde viene ese optimismo. Sí, muchísimas gracias. Es la naturaleza co- de nuestro personaje. Comprendo que te llame la atención. Sí, yo tiendo a ser optimista y esto me trae muy mala fama, esa es la pura verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Te cuento lo que pasa con los empresarios. Este es un asunto que he estudiado el profesor Cabrillo también. Cuando mis hijos eran pequeños, por casualidad un día les dije, ¿qué estáis estudiando de economía? Entonces me dieron sus manuales sociales, de asignatura. Y todo eran mensajes antiempresariales. Todos eran anticapitalistas. Todos, ¿eh? Y el profesor Cabrillo ha estudiado eso. Ha habido una cierta mejoría, pero tampoco nada demasiado extraordinario. Y los mensajes, digamos, desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin, son mensajes antiempresariales. O sea que yo comprendo la pregunta tuya, pues parece un poco chocante lo que yo digo. Me parece a mí, pero me parece, igual me estoy confundiendo, que existe una cierta tendencia en contra de eso. Me parece a mí. Incluso valdría para el proteccionismo americano. Porque si tú te fijas, la última vez que hubo una gran ola proteccionista, que fue en los años 30, la diferencia con respecto a ahora fue que el proteccionismo entonces fue universalmente celebrado. Todo el mundo lo aplaudía. Los medios, la derecha, la izquierda, todo el mundo aplaudía el proteccionismo. Ahora no, ¿eh? Ahora claro que hay esa tendencia que tú dices, es evidente, pero está sometido a más críticas, yo creo que nunca antes. Y me da la sensación de que esto mismo pasa con las empresas. A pesar de todos los mensajes, se puede rastrear una cierta tendencia cuando a la gente, en lugar de preguntarle las cosas que hacen, o en lugar de preguntar a los intelectuales, o a los analistas, o a los periodistas, miramos lo que la gente hace. Por ejemplo, votar. Y a mí me parece que hay una cierta tendencia a que el electorado castigue a aquellos partidos políticos que son más abiertamente hostiles a las empresas. Igual que castiga a aquellos partidos políticos a los que visibiliza como los que le suben los impuestos. Y esto es transversal, ¿eh? Pagó el coste Rajoy, ¿eh? Que subió los impuestos. Y yo creo que lo va a pagar también Pedro Sánchez por eso. Entonces, pero vamos, lo digo esto con alfileres porque es una sensación, pero tu pregunta es muy pertinente y haces bien en desconfiar. A mí me gustaría hacer una reflexión en línea con la presentación que estamos haciendo de uno de los artículos que el autor no ha podido estar aquí, que es Hubbard, Len Hubbard, que está el artículo en el libro, lo hemos traducido con su autorización. Y yo creo que el artículo de Len Hubbard, que es el decano de la Universidad de Columbia, creo que aporta unas reflexiones y unos valores muy importantes que han dado lugar a su vez a quien tenía el profesor Cabrillo, el profesor Rodríguez Brown, la profesora Blanco, que no ha podido acompañarnos, ¿no? Entonces, el artículo de Hubbard, que está aquí traducido y es muy extenso, es un artículo académico, introduce una reflexión que yo creo que es más pertinente que nunca. Es la necesidad de considerar los distintos objetivos que tiene la empresa, lo que es la rentabilidad y la creación de valor y la responsabilidad con el resto de la sociedad de carácter ambiental, social o gobernanza, considerar complementarias y no sustitutivas, como algunos plantean. Todas ellas se complementan entre sí. Y la necesidad de fijar de una adecuada estructura de incentivos en las empresas, porque si pones unos objetivos demasiado amplios y difusos,
pues posiblemente se limita la rendición de cuentas, se afecta a la creación de valor y se pierde el papel que la empresa puede tener en su función, que ha hecho mejor a lo largo de la historia, que es la creación de valor, descubrir oportunidades, mejorar la eficiencia económica. Por eso es la importancia de ese enfoque de Hubbard, ¿no? Y él entiende que cuando consideramos la creación de valor a largo plazo, más allá del resultado a corto plazo, que ahí sí podemos tener unas disfunciones desde el punto de vista de una cierta miopía de acciones o conflicto de intereses o el mal funcionamiento de los mercados, pero cuando entendemos la creación de valor a largo plazo de la empresa, posiblemente siga siendo la referencia más equilibrada para compatibilizar los objetivos internos y externos de la empresa, a los efectos de seguir pudiendo aprovechar la empresa como principal motor de creación de valor, generación de riqueza de la sociedad a largo plazo. Porque si al final le pones a la empresa a que haga las funciones que no le son propias, al final la función de la empresa no la deja, la deja sin hacer nadie. Y esto yo creo que es una cuestión muy importante y una reflexión, y que por eso hemos contado con todos los compañeros académicos que han reflexionado al respecto, ¿no? Y yo creo que es especialmente pertinente en el ámbito de la libertad de empresa. Es decir, la empresa puede asumir nuevas responsabilidades y nuevos retos, es obligado, y creo que mejora su amplitud y mejora su resiliencia y mejora su reputación y mejora su desempeño a largo plazo. Una empresa no puede actuar sin estar en cuenta la sociedad en la que opera. Pero también tenemos que tener cuidado en que no le vaciemos el contenido esencial de la empresa, que es el poder tener, identificar sus oportunidades, el poder tener cierta libertad de organización y el poder hacer la función que ha sido propia, porque los países que tienen tejidos productivos, en países prósperos, todos ellos se caracterizan por tener tejidos empresariales prósperos. Sin un tejido empresarial próspero es muy difícil que un país tenga bienestar a medio y largo plazo. Y esto yo creo que es la principal conclusión del informe, ¿no? La necesidad de apostar por la empresa. Es verdad que en periodos cortos puede no suceder esto, es decir, pero en periodos largo plazo, que son los que los economistas tenemos que tener siempre en mente, es prioritario que la empresa participe, forma parte, se incluya, se beneficie del progreso económico. Porque aquí digo una reflexión, no es el crecimiento económico el que provoca el crecimiento de la empresa, eso es un error. Es el crecimiento de la empresa el que provoca el crecimiento económico. Y por lo tanto, no podemos pensar que vamos a tener una mejor bienestar a largo plazo si las empresas están constreñidas, limitadas, encorsetadas, condicionadas en que no puedan hacer lo que hacen mejor, que es mejorar la productividad, desplazar la frontera de producción, incorporar a las personas a través del empleo en este proceso productivo, satisfacer las necesidades de los usuarios a través del centro del consumidor, la función propia de la empresa. Y es un poco lo que yo quería reivindicar a modo de reflexión de cierre en este tema. Bueno, señores, ¿quiere decir algo? Sí. Buenos días, muchas gracias por sus dos intervenciones, bueno, por las cuatro. Pegados a la realidad, al momento actual, acabamos de conocer que la vicepresidenta segunda del Gobierno va a presentar mañana en el Consejo de Ministros un decreto para meter a toda prisa el registro horario. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre esta iniciativa política y qué impacto tiene en estos 12 mandamientos sobre la libertad económica. ¿Qué encaje tiene y qué impacto? Gracias. Bueno, yo creo que el impacto es claro, es decir, este informe recoge que toda aquella intervención que genere, digamos, que merme la libertad de empresa, pues tiene acabando un impacto digamos, en la productividad, en el crecimiento a largo plazo y en la propia renta per cápita. Yo creo que al final estas medidas son medidas que en primer lugar tienen que ser consensuadas, ¿no? Y en segundo lugar que no contribuyen a la mejora de la empresa. Es decir, al final estamos viendo que en España uno de los principales retos, ¿no? O el mayor reto es la inversión. Es decir, es la inversión la que genera mayor productividad, mayor, eh, mayor renta per cápita, por tanto, y mejores salarios. Y en definitiva, todas estas medidas, para poderlas introducir, tienen que hacerse a través del diálogo social, que para algo está. Es decir, el diálogo social en España posiblemente sea una de las instituciones más fuertes que existen, y si se bandea, digamos, este diálogo social y se merma esa institución, pues creo que no va en beneficio del país. Por lo tanto, desde aquí siempre hemos reivindicado el diálogo social como un elemento de negociación.